Buenas tardes. Le doy gracias a Pregón Latino, radio y revista que dirige la periodista Jacqueline Tineo para toda Latinoamérica y el mundo. Sobre todo hay que agradecer por el esfuerzo de su deseo de transmitir las informaciones importantes en este tiempo de coronavirus y también por su disposición a la educación y a la psicología. En este momento vamos a tratar el tema de cómo se vincula el hecho de que un individuo pierda a su ser querido en las condiciones que estamos viviendo por ser el tiempo del coronavirus. En ese sentido, tenemos que trabajar el tema de la muerte. La muerte es un tema que tanto históricamente como culturalmente tiene unos aspectos muy conocidos y también es muy conocido en el ambiente de la medicina. Pero los aspectos científicos de la muerte que hacen un estudio profundo en el ser humano para conocer cómo la muerte de un ser querido afecta al ser querido que está vivo y cómo todo el tratamiento que se le dé a la persona en el momento de la muerte y el ritual de entierro afecta a todas las condiciones de la vida humana. Sucede que en lo poco que he estudiado he encontrado que tanto el nacimiento como la muerte a nivel general han sido vinculados a lo que es el origen del pensamiento y con el pensamiento en el ser humano la emoción. Y es por eso que muchas religiones lo han asumido como si fuera parte de los rituales espirituales o de la conexión del ser humano con los vínculos del más allá o de una entidad divina. Así es considerado como un tema misterioso, religioso, místico y un poco como que queda en el aire acerca de lo que es una explicación objetiva de la muerte. En este caso, vamos a darnos cuenta que podemos vincular una serie de herramientas, de objetos, de condiciones que favorecen a que entendamos cómo afecta todo a lo que es el ser humano la muerte. Si nos vamos a lo que es la muerte física, vamos a entender que se podría comprender fácilmente, pero cuando observamos en el ser humano hay unas condiciones evolutivas que pueden transferirse a unas condiciones puramente humanas. Y es por eso que aunque diríamos qué influencia tiene sobre la vida humana que se entierren en fosas comunes o que se cremen grupos de personas, o qué influencia tiene sobre el origen del ser humano y el pensamiento, que la muerte esté condicionada a estar separado completamente como son las condiciones del coronavirus. En ese sentido, vamos a tener que comprender la importancia que tiene que el ser humano se observe desde puntos de vista más allá de lo que es la biología. Y por eso a esto se le puede decir que es un tema bioético, es un tema moral y es un tema que involucra todos los hechos que son del ser humano pero universales. Y es por eso que tiene que ver con el conocimiento de lo que es el ser humano integralmente. En ese sentido, podríamos decir que en este tiempo de coronavirus simplemente hay dos tipos de personas.
aquellas que están enfermas están separadas de las que están sanas o en condiciones que todavía no ha estado en contacto con el virus. O sea que esa separación ya hace unas condiciones muy drásticas, y esto es lo que más influye en el efecto que tendrá la muerte y el vínculo que se pierde con el ser humano en la muerte. Hay otra condición en el COVID que afecta al tratamiento psicológico y sobre todo a superar el dolor de la pérdida de un ser querido. Es la condición de que no puede estar vinculado a sus seres queridos en el momento más importante, que en este caso sería la muerte y la enfermedad. Estas condiciones son muy inhumanas. Pudiéramos decir que en general son inhumanas, pero lamentablemente no se puede justificar la condición de que estén separados, no se puede justificar, pero en este caso, por las condiciones que existen, entonces tenemos que buscar un remedio menos malo, y es lo que estamos haciendo. Pero en estas condiciones, los tratamientos de la muerte ya no es individual, ya no es una condición psicológica individual. La vamos a sufrir en condiciones psicológicas individuales, claro, pero ya pasa a un estadio que no tiene control el individuo. Por eso pasa a ser de un problema de condiciones de salud pública, ya que si no tenemos ese cuidado, pues vamos a perder mucho más que lo que estamos perdiendo. Lamentablemente es un hecho que no se corresponde a las lógicas de los derechos humanos en relación al trato en el momento de la muerte y los rituales que se deben de tener para que el pensamiento pueda ser elaborado de una manera saludable, porque hay que comprender que en el hecho de la muerte hay un hecho exacto y preciso, que es la desconexión de la respiración de un ser humano para que está vinculado al mundo que nos rodea. Está también el hecho de que se pierde todo lo que es el contexto físico de la persona. Por lo tanto, ese hecho de la muerte son esas condiciones las que fijan lo que existe como muerte. Entonces, eso es muy importante. Pero ahora vamos a pasar a las condiciones que tengo que aclarar que esta es una condición de salud pública que involucra políticas para el cuidado de la sociedad en que estamos manejándonos en este momento. Y por eso sería una cuestión importante que las personas que están encargadas de la salud pública tengan en consideración cuál sería la mejor forma, el mejor método de hacer estos tipos de entierro donde se pierde la desconexión con la persona. Ahora vamos a pasar al tratamiento más bien psicológico, a lo directamente psicológico. Lo que sucede es que para comprender esos sentidos, en ese sentido al ser humano, es necesario que comprendamos que el ser humano es integral. Integral significa que a pesar de que existe una evolución un poco más allá de lo animal, y por ejemplo los animales ya también se ha estudiado los rituales que tienen para cuando un individuo de ellos muere, se hacen rituales también y aparentemente muestran el dolor o diríamos la depresión o el dolor ante la pérdida de uno de los que están ahí con ellos. Pero eso no es suficiente para entender qué pasa con el ser humano cuando se pierde un ser querido. En ese sentido, yo he estado
haciendo unas recopilaciones de investigaciones junto a la que yo he hecho propiamente a través del estudio de las imágenes y los dibujos, cuando las personas dibujan cómo es la muerte y cómo han vivido la muerte en ellos mismos cuando muere alguien y cómo, si han estado enfermos, cómo eso se representa en el individuo. Aquí tengo, por ejemplo, que aquí explico cómo la especie humana desde la historia asimila primero lo que es una figura de triángulo que está representada a nivel de las imágenes como la parte espiritual. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, eso va muy acorde con los estudios de que históricamente conocemos la aparición de las pirámides. Después se va a nivel de la especie, vamos a percibir, vamos a transformar muchas experiencias que tienen que ver con el cuadrado y muchas tienen que ver con el círculo. En ese sentido, es muy interesante que podamos comprender cómo lo que es el sentimiento de muerte, lo que es el pensamiento de muerte, se puede transportar o se puede transmitir a través de un dibujo. Y es por eso que podemos comprender que hay diferentes tipos de conceptos para poder comprender lo que es la muerte en el ser humano. Y esos tipos de conceptos yo lo he agrupado en conceptos que son solo del cerebro, conceptos del cerebro humano, por ser un cerebro con una evolución más amplia, y conceptos que son del individuo, que es la persona que está aquí, el individuo como único aquí y ahora. Y están también las informaciones que son con los seres vivos y animales, que tienen que ver con nuestra relación y que tiene que ver con el COVID, porque si no hubiera una conexión del COVID con el ser humano, no hubiera enfermedad. Puede existir los virus, pero no hay una conexión para que dañe al ser humano. En este caso sí la hay. Y también tengo una serie de conceptos que lo agrupo como de la especie. En ese sentido, tengo que decirle que la muerte está relacionada a un cambio, y ese cambio está relacionado a un dolor y a un procesamiento de esa información con dolor. Y es por eso que en psicología lo que vamos a trabajar es cómo se procesa ese dolor humano de la pérdida de un ser querido. En ese sentido, con el COVID no vamos a poder hacerlo en el mismo momento en que se pierde el ser humano, pero cuando pase todas las condiciones del COVID-19, ya se está proponiendo que hagamos reuniones con los grupos de personas que han perdido un ser querido y que hagamos la representación de lo que sería la pérdida física en el momento de que se perdió el individuo. Pero también tenemos que entender que eso es a nivel de las pérdidas que se dan a nivel comunitario, a nivel de lo que está pasando ahora, donde hay grupos de humanos que pierden la vida en un mismo tiempo. Y eso es lo que nos hace pensar que viene un gran dolor para un grupo y un colectivo, y que ese colectivo está guardando y restringiéndose de poder procesar ese dolor humano. En ese sentido, también la muerte se puede asimilar ya a nivel psicológico con diferentes técnicas que ya muchos científicos la han probado, como es el tratamiento por el duelo, que es lo mismo que estamos hablando aquí. En el duelo hay una pérdida, pero yo tengo que aclarar algo. La pérdida no es lo mismo que la pérdida de un objeto cualquiera. Aquí la pérdida está relacionada al pensamiento, a la memoria, a las emociones, a todo lo que es la convivencia y el vínculo con otro ser querido, que casi siempre el dolor más grande está en las personas que han perdido seres queridos que son de la familia, ya sea hijos, hermanos, esposos, y ese es el dolor más grande, diríamos, por intensidad. Pero cuando hay un dolor más grande es cuando no ha habido una convivencia y una afectividad congruente a la vida en unión
de felicidad, de comprensión, de atención, de amor, de paz. Y eso es lo que ahora, quizás este momento tan drástico que vive el mundo, quizás es lo que tenemos que aprender en este momento de COVID-19, que este es el momento de amar, este es el momento de aceptar, este es el momento de convivir con el otro como es, como está. Que las exigencias que yo tenga con respecto al otro pueden variar, o yo puedo variar con respecto a esas exigencias. Que cuando el otro hace una conducta, es su vida, y mi vida está, si está vinculada a él, me va a afectar a mí. Y que eso hace que yo o desista de ese vínculo para yo tener una vida más amplia, o yo acepte la situación que es menos dolorosa para mí en relación a la convivencia con ese ser que está cercano a nosotros. Por otro lado, debo decirte que aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, tenemos la línea WAS COVID-19 y estamos trabajando muchas líneas telefónicas para asesorar, para estar más vinculado con las personas que necesitan ese acompañamiento en el momento de la pérdida de un ser querido. Les solicito que por favor me busquen en las redes sociales como María Esther Camacho, o que pueden llamarme al teléfono 829-633-4740. Si necesitas ayuda, no tardes en comunicarte con nosotros. Muchas gracias.